En las tierras doradas del sur de España, donde el sol acaricia los olivares y la historia se esconde entre piedras milenarias, Andalucía guarda un alma forjada por el tiempo y la leyenda. Aquí, donde convivieron romanos, visigodos, árabes y cristianos, cada rincón susurra un mito, cada torre encierra un secreto y cada marisma oculta un milagro. Hoy viajaremos al corazón mítico de esta región para descubrir las historias que aún laten bajo sus ruinas, sus montañas y sus calles empedradas, desde la lágrima del último rey moro hasta los ecos atlánticos de una ciudad perdida bajo las aguas. ¿Listos para escuchar? Entonces vamos allá, Hércules y el alma mítica de Andalucía. Cuentan los ecos más antiguos, aquellos que viajan con la brisa marina y susurran entre los olivos centenarios, que mucho antes de que la historia grabara sus primeras palabras en piedra o papiro, el gran héroe Hércules, Heracles para los griegos, holló con sus sandalias estas tierras que hoy llamamos Andalucía. Hijo del mismísimo Zeus, padre de dioses y hombres y de la mortal Alcmena, Hércules portaba en sus venas la fuerza de un dios y el tormento de un destino tejido con hazañas imposibles, los legendarios 12 trabajos. Uno de ellos, quizás el más audaz, le impulsó hasta los confines del mundo conocido. Se le había encomendado la tarea de robar los magníficos bueyes rojos del gigante Gerión, un ser monstruoso de 3 cuerpos y 3 cabezas, que pastoreaba sus rebaños en la isla de Eritia. Esta isla, velada por la niebla del mito, se decía que flotaba allá donde el sol moría cada tarde, en los límites brumosos que hoy abrazan las costas de Cádiz y Huelva. Era el non plus ultra, el fin del mundo para los hombres de aquel tiempo, un lugar más allá del cual solo existía el océano insondable y el misterio. Tras un viaje erizado de peligros, Hércules se plantó frente al gran mar, el océano Atlántico, una inmensidad desconocida y pavorosa. Fue allí, en ese punto de fractura entre lo familiar y lo infinito, donde el héroe decidió dejar una marca imperecedera, un monumento a su audacia. ¿Cómo lo hizo? Las leyendas difieren, como suelen hacer las historias contadas al calor del hogar a través de los siglos. Algunos bardos cantan que con la fuerza descomunal que le otorgaba su sangre divina, separó con sus propias manos 2 montañas colosales que hasta entonces unían los continentes de Europa y África, abriendo así el paso entre el mar Mediterráneo y el vasto Atlántico. Otros relatos, no menos poéticos, afirman que no las separó, sino que erigió 2 gigantescos pilares de piedra, uno a cada lado del estrecho: Calpe, el peñón de Gibraltar en Europa, y Avila, el monte Hacho en Ceuta o el Jebel Musa en Marruecos en África. Fuesen creadas o separadas, allí quedaron las columnas de Hércules, guardianes pétreos señalando el límite de la aventura humana, un aviso para navegantes y un testimonio eterno de su paso por el fin del mundo, justo antes de enfrentarse al temible Gerión y arrebatarle su preciado ganado tras una lucha titánica. Pero la huella de Hércules en Andalucía no se desvaneció en las espumas del estrecho. Una vez vencido el gigante y con los bueyes rojos bajo su control, emprendió el arduo camino de regreso. Y es aquí donde las leyendas florecen con un vigor especial. Una de las más hermosas y arraigadas nos lleva a río Guadalquivir arriba. Se dice que Hércules, maravillado por la fertilidad de sus riberas, por la luz dorada que bañaba el paisaje como un manto divino, decidió fundar un enclave en un lugar estratégico. Un lugar que perdurara como símbolo de su paso, de su victoria y de la belleza que había contemplado. Hay quien asegura, con el fervor de quien cuenta una verdad revelada, que fue él quien trazó los primeros límites de una ciudad destinada a la grandeza, Hispalis, la que el tiempo y las civilizaciones convertirían en la radiante Sevilla. Y aunque los siglos hayan depositado sobre estos relatos el polvo de la historia y la pátina de la razón, la presencia mítica de Hércules se niega a desaparecer. En Sevilla, si paseas por la alameda que lleva su nombre, verás 2 imponentes columnas romanas traídas del templo de la calle Mármoles, coronadas por estatuas del héroe fundador y de Julio César, como si el mito y la historia dialogaran en silencio a través de la piedra. Más aún, si observas el escudo oficial de Andalucía, verás al propio Hércules entre sus columnas, sujetando a 2 leones, no ya como símbolo de un trabajo, sino como alegoría de la fuerza humana, del espíritu indomable capaz de moldear su destino y dominar los instintos. Así, cada vez que la mirada se pierde en el horizonte azul del estrecho o se deambula por las calles antiguas de Sevilla, sintiendo el peso de los siglos, resuena el eco lejano de aquel héroe semidivino. Hércules no solo cumplió sus trabajos, sembró mitos, marcó la geografía y dejó un legado inmortal en el alma misma de Andalucía, recordándonos que incluso los lugares más reales y tangibles están tejidos también con los hilos dorados e indestructibles de la leyenda.
Tartessos, el reino espejismo entre el mito y la arena. Silencio. Escucha atentamente. ¿Oyes ese murmullo que trae el viento del oeste cargado de sal y de siglos? Es el susurro de un nombre, un eco que resuena desde la noche de los tiempos. Tartessos. No es solo un nombre, es un enigma envuelto en el velo dorado del mito, una civilización que floreció y se desvaneció como un espejismo bajo el sol implacable del sur, mucho antes de que Roma soñara con ser imperio. Los antiguos griegos, marineros audaces y comerciantes curiosos, fueron los primeros en dejar constancia escrita de ella. La llamaron Tartessos, y en sus relatos la describían con asombro como la primera gran civilización de Occidente, un reino de riqueza fabulosa situado más allá de las imponentes columnas de Hércules, en esa tierra fértil regada por un gran río, que hoy conocemos como Guadalquivir, aunque entonces quizás tuviera otro nombre, perdido como tantos secretos de aquel pueblo esquivo. Se decía que sus dominios se extendían por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, un triángulo de tierra bendecido por los dioses y codiciado por los hombres. ¿Qué era Tartessos en realidad? Una única ciudad resplandeciente, de un conjunto de señoríos confederados, un reino poderoso, una cultura avanzada que bebía de influencias locales y orientales. Las fuentes clásicas la pintan con trazos de admiración y leyenda. Hablan de un rey longevo y sabio, Argantonio, cuyo nombre mismo evoca la plata, Argiros en griego. Cuentan que reinó durante décadas incontables, quizás 120 años según Heródoto, y vivió hasta los 150, presidiendo una era de paz y prosperidad sin igual. Bajo su cetro, se dice, los ríos arrastraban metales preciosos, la tierra ofrecía cosechas abundantes como en ningún otro lugar, y sus gentes dominaban la metalurgia como nadie, extrayendo plata, oro y estaño de las entrañas de la tierra con una maestría que dejaba boquiabiertos a los avesados navegantes fenicios llegados de Oriente. Imagina por un instante esa capital perdida, quizás oculta bajo las arenas o las aguas, palacios adornados con metales bruñidos que cegaban bajo el sol, mercados vibrantes donde se intercambiaban cerámicas exquisitas de barniz rojo y bruñido, objetos de bronce finamente trabajados, joyas de oro y plata, marfiles, perfumes y tejidos exóticos. Imagina una sociedad compleja, con sus propias leyes, su escritura singular, el signario tartésico, aún un desafío para los lingüistas, sus ritos sagrados en santuarios al aire libre o en templos dedicados a dioses cuyos nombres apenas podemos adivinar. Quizás deidades ancestrales fusionadas con las traídas por los fenicios como Astarte o Baal. Los griegos hablaban de su intensa relación comercial con los fenicios de Gadir, Cádiz, de sus propias naves surcando las aguas hacia costas lejanas, de una riqueza tan proverbial que parecía sacada de un cuento de las 1001 noches. Pero como todo gran sueño, como toda edad dorada, Tartessos también tuvo su ocaso, o quizás su misterioso desvanecimiento. ¿Qué ocurrió con aquella civilización brillante que tanto impresionó al mundo antiguo? Aquí, la historia se difumina, las certezas se quiebran y la leyenda toma el relevo con más fuerza. No hay crónicas de una gran batalla final que sellara su destino, ni de una conquista devastadora que borrara su nombre del mapa de un día para otro. Simplemente, a partir del siglo V a.C., las fuentes clásicas dejan de mencionarla con la misma frecuencia. Tartessos se sumerge en el silencio de la historia, como si la tierra se la hubiera tragado, como si un río hubiera cambiado su curso, llevándose consigo sus secretos más profundos, o como si una nueva potencia, Cartago, hubiera impuesto un velo sobre su memoria. ¿Fue una catástrofe natural? ¿Un violento terremoto seguido de un tsunami devastador nacido en las profundidades del Atlántico, como algunos sugieren interpretando ciertos textos antiguos? ¿Fue la creciente presión de los cartagineses, herederos de los fenicios, que buscaron controlar en exclusiva las rutas comerciales y los recursos metalúrgicos del sur peninsular, eclipsando y sometiendo a sus antiguos socios? ¿O fue una decadencia lenta, un agotamiento progresivo de sus ricas minas, un cambio en las dinámicas políticas y económicas que la dejó aislada y finalmente olvidada? Nadie lo sabe con certeza absoluta. El misterio perdura. Hoy, Tartessos sigue siendo un horizonte fascinante y esquivo para arqueólogos, historiadores y soñadores. Cada hallazgo, el deslumbrante tesoro de oro del Carambolo cerca de Sevilla, los enigmáticos edificios tartésicos de Canchorroano en Badajoz, quizás un palacio santuario, las estelas de Guerrero con sus inscripciones indescifradas, los bronces y cerámicas encontrados en Huelva, es una pieza más de un rompecabezas apasionante e incompleto.
Buscamos sus ciudades perdidas bajo las marismas de Doñana. Rastreamos sus huellas en los nombres de lugares, en las técnicas agrícolas y metalúrgicas, y en las costumbres ancestrales de Andalucía. Tartessos vive así, en esa frontera mágica y vibrante entre la realidad tangible de los hallazgos arqueológicos y el brillo intangible del mito. Es el reino perdido, la Atlántida ibérica para algunos, un poderoso recordatorio de que bajo la tierra que pisamos cada día yacen historias profundas, ecos de civilizaciones olvidadas que esperan quizás a que el viento del oeste o la pala del arqueólogo nos susurre de nuevo sus secretos mejor guardados. Es el eco lejano de Argantonio, el rey de plata, invitándonos a seguir buscando el corazón perdido de aquel reino espejismo. El lagarto de Jaén y el terror del raudal. En la antigua ciudad de Jaén, allá donde la fuente de la Magdalena mana desde tiempos inmemoriales regalando su agua fresca, surgió una sombra que heló el corazón de sus habitantes. No era sombra de nube ni de hombre, sino la de una bestia terrible, un lagarto de proporciones descomunales, cuya piel escamosa brillaba con un verde enfermizo bajo el sol andaluz. Cuentan las crónicas más viejas, esas que se susurraban con temor al caer la noche, que este reptil monstruoso había hecho su guarida en una cueva cercana al raudal. Y desde allí, movido por un hambre insaciable, acechaba. Ay de aquel desdichado, hombre, mujer o niño, que se acercara a la fuente en busca del vital líquido. Ay del rebaño que sediento bajara a brevar. Las fauces del lagarto se abrían como un abismo dentado y la víctima desaparecía para siempre, dejando tras de sí solo el eco de un grito ahogado y el pánico instalado en la ciudad. Jaén vivía atemorizada. El agua de la Magdalena, antes fuente de vida y reunión, se convirtió en sinónimo de peligro mortal. Las calles aledañas quedaron desiertas. El miedo reptaba por cada rincón y las puertas se atrancaban al primer indicio de la presencia del monstruo. Se ofrecieron recompensas, se organizaron batidas con los hombres más valientes armados con espadas y lanzas, pero todo era en vano. El lagarto, astuto y brutal, siempre lograba escapar o, peor aún, cobrarse nuevas víctimas entre sus perseguidores. La desesperación cundía como una plaga. Fue entonces cuando surgieron las historias sobre cómo se puso fin a tal pesadilla, y como suele ocurrir con las leyendas, el tiempo y la imaginación popular tejieron distintas versiones, cada una con su propio héroe y su particular ingenio. Una de las más extendidas habla de un preso condenado a muerte, un hombre rudo, quizás un soldado caído en desgracia o un bandolero capturado que languidecía en las mazmorras del castillo esperando su fatal destino. Al oír hablar del terror que atenazaba la ciudad y de la recompensa ofrecida a quien librara a Jaén del lagarto, vio una última oportunidad. Pidió audiencia con las autoridades y les hizo una propuesta audaz. Él se enfrentaría a la bestia a cambio de su libertad y el perdón de sus crímenes. ¿Qué podía perder? Los regidores, desesperados, aceptaron. El preso pidió entonces algunos elementos singulares: un caballo veloz, un cordero hermoso y lustroso, y un buen saco lleno de yesca y pólvora. Con todo preparado, cabalgó hacia el raudal. No buscó la confrontación directa, su arma sería la astucia. Sacrificó al cordero, le abrió el vientre y lo rellenó cuidadosamente con la mezcla inflamable de yesca y pólvora. Luego, dejó el macabro cebo cerca de la entrada de la cueva y esperó, oculto pero atento, montado en su ágil caballo. El olor de la carne fresca atrajo al monstruo. El lagarto, confiado en su poder, salió de su guarida y, sin dudarlo, engulló el cordero de un solo bocado. Fue entonces cuando el preso, rápido como el relámpago, encendió una mecha larga que había dejado preparada y la lanzó hacia el vientre hinchado de la bestia. El interior del lagarto se convirtió en un infierno. La pólvora estalló con un estruendo que hizo temblar las peñas, reventando al monstruo desde dentro en una explosión brutal y definitiva. El preso, convertido en héroe inesperado, galopó de vuelta a la ciudad, libre y aclamado por un pueblo que por fin podía respirar tranquilo. Otra versión, más humilde pero igualmente ingeniosa, atribuye la hazaña a un pastor. Cansado de ver cómo el lagarto diezmaba su rebaño y el de sus vecinos, ideó un plan similar. Sacrificó una de sus ovejas, la rellenó con haces de yesca bien apretada y la dejó como ofrenda cerca de la cueva. El lagarto, voraz como siempre, la devoró, pero la yesca, al entrar en contacto con los jugos gástricos y el calor interno del reptil, comenzó a arder lentamente, provocando en la bestia una sed terrible e inextinguible. Desesperado, el lagarto corrió hacia el raudal y bebió y bebió sin parar.
hasta que su vientre, lleno de agua y fuego contenido, no pudo más y reventó con violencia. Sea cual sea la versión verdadera, si es que alguna lo es por completo, el resultado fue el mismo. Jaén se vio libre de su monstruoso tirano, y como recuerdo de aquella victoria del ingenio sobre la fuerza bruta, quedó para siempre en el habla popular la expresión «reventar como el lagarto de Jaén», para referirse a alguien que come o bebe en exceso hasta casi estallar, o a algo que termina de forma súbita y explosiva. Así, la leyenda del lagarto de la Malena sigue viva, no solo en el dicho popular, sino también en el espíritu de una ciudad que supo enfrentarse a sus miedos más profundos, demostrando que a veces la astucia de un preso o la inteligencia de un pastor pueden ser más poderosas que las fauces de cualquier monstruo. Doña María Coronel y la llama del sacrificio. En la Sevilla del siglo XIV, una ciudad de intrigas palaciegas, callejuelas sombrías y fervor religioso, vivió una dama cuya historia trascendería los muros del tiempo, Doña María Fernández Coronel. No era solo una mujer de noble cuna, hija de Alfonso Fernández Coronel, quien fuera copero mayor del rey Alfonso XI. Era también una dama de extraordinaria belleza y sobre todo de profunda y sincera piedad. Pero la belleza a veces, en lugar de ser un don, se convierte en una peligrosa maldición. El destino quiso que sus ojos se cruzaran con los del rey Pedro I de Castilla, un monarca conocido por su carácter implacable y sus pasiones arrebatadas, tanto que la historia le añadiría el sombrío apodo de El Cruel. El rey quedó prendado, obsesionado por la belleza serena y virtuosa de Doña María. Pero ella, casada con Juan de la Cerda y fiel a sus votos y a su fe, no tenía interés alguno en los favores reales. Su corazón pertenecía a Dios y a su esposo. La insistencia del rey se tornó acoso. Pedro I, acostumbrado a que sus deseos fueran órdenes, no aceptaba un no por respuesta. La situación se volvió aún más trágica y peligrosa para María cuando su padre y su esposo se levantaron contra el rey y fueron ejecutados por traición. Viuda y despojada de sus bienes, la belleza de Doña María se convirtió en su mayor tormento, pues el rey intensificó su persecución, viéndola ahora libre de ataduras maritales. Desesperada por escapar del asedio real, Doña María buscó refugio donde pudo. Primero cuentan en el convento de Santa Clara, intentando ocultarse tras los hábitos y los muros sagrados, pero ni siquiera allí encontraba paz. La sombra del rey era larga y su poder absoluto. Sentía su aliento en la nuca, su presencia invisible acechando cada uno de sus pasos. La leyenda cuenta que en un momento de extrema angustia, llegó a esconderse en una fosa del convento cubierta por tablas y tierra, mientras los hombres del rey registraban cada rincón. Pero la huida no podía ser eterna. Consciente de que era su rostro, su belleza física, lo que alimentaba la obsesión del monarca, Doña María tomó una decisión tan drástica como aterradora, un acto supremo de sacrificio para proteger su virtud y su alma. Un día, mientras el aceite hervía en una sartén en las cocinas del convento, se armó de un valor nacido de la desesperación más profunda. Tomó la sartén ardiente y, cerrando los ojos en una plegaria silenciosa, vertió el aceite hirviendo sobre su propio rostro. El grito de dolor debió rasgar el silencio del claustro. El sufrimiento fue atroz, inimaginable. Su hermosa cara quedó desfigurada para siempre, marcada por las cicatrices de un fuego autoimpuesto. Cuando el rey Pedro I fue informado de lo sucedido, o quizás cuando él mismo vio el resultado de aquel acto terrible, finalmente comprendió la magnitud de la determinación de Doña María. Ante aquella visión, ante aquella prueba de voluntad inquebrantable, la obsesión del rey se apagó. La dejó en paz. Una vez libre del acoso real y tras la muerte del rey Pedro I a manos de su hermanastro Enrique de Trastámara, Doña María Coronel pudo recuperar parte de sus posesiones. Fiel a su profunda vocación religiosa, decidió dedicar el resto de su vida a Dios de una manera aún más profunda. Con los bienes recuperados fundó en Sevilla el convento de Santa Inés, un remanso de paz y oración donde ella misma profesó como monja y llegó a ser abadesa. Allí vivió el resto de sus días, dedicada a la contemplación y a la caridad, su rostro marcado como testimonio silencioso de su sacrificio. Tras su muerte, su cuerpo fue enterrado en el propio convento que había fundado. Y aquí la leyenda añade un último toque de misterio y devoción. Se dice que su cuerpo se conserva incorrupto hasta nuestros días y que en ocasiones especiales se ha mostrado a los fieles, pudiéndose apreciar aún, según cuentan, las terribles cicatrices que marcaron su rostro, pero que salvaron su honor y su alma. Así perdura la historia de Doña María Coronel como un ejemplo extremo de fe, resistencia y sacrificio personal frente al poder y la obsesión, una leyenda grabada a fuego, literalmente en la memoria de Sevilla. La Peña de los Enamorados.
Un amor más allá de la muerte. Entre las ciudades de Antequera y Archidona, en el corazón de la provincia de Málaga, se alza una montaña singular, una peña cuya silueta ha cautivado la imaginación de viajeros durante siglos. No es solo piedra y tierra, es un monumento natural a una tragedia romántica, un lugar donde el amor y la desesperación se fundieron en un último y desafiante abrazo. Su perfil, visto desde la distancia, recuerda extrañamente a un rostro humano yacente mirando al cielo. Algunos lo llaman el Indio, pero su nombre más evocador, el que guarda la memoria de un amor prohibido, es la Peña de los Enamorados. La leyenda nos transporta a los turbulentos tiempos de la frontera entre el reino cristiano de Castilla y el reino nazarí de Granada. Eran épocas de escaramuzas constantes, de recelos y odios entre culturas, donde el amor entre un cristiano y una musulmana era considerado una traición imperdonable, una afrenta a la fe y a la sangre. Cuentan que en una de las incursiones cristianas en tierras granadinas, un joven caballero llamado Tello fue hecho prisionero. Era valiente en la batalla, pero su destino cambió al ser llevado cautivo a la corte del rey moro de Archidona, o quizás de Antequera, pues las leyendas a veces varían los detalles como el viento cambia las dunas. Allí, entre los muros de la alcazaba, sus ojos se encontraron con los de Tasgona, la hija del rey. Era una princesa de belleza deslumbrante, con ojos profundos como la noche andaluza y una gracia que encandiló al instante el corazón del joven cristiano. El sentimiento fue mutuo. A pesar de las barreras infranqueables de religión, cultura y enemistad entre sus pueblos, Tello y Tasgona se enamoraron perdidamente. Sus encuentros eran secretos, robados a la vigilancia de los guardias, susurros compartidos en patios ocultos bajo la luz de la luna, promesas de un futuro juntos que parecía imposible. Sabían que su amor era una flor delicada creciendo al borde de un precipicio. La felicidad clandestina, sin embargo, no podía durar. Pronto, el idilio llegó a oídos del rey. Enfurecido por la osadía del prisionero cristiano y la deshonra que suponía para su linaje, ordenó la captura inmediata de Tello para ejecutarlo y encerró a su hija en sus aposentos. Pero el amor, cuando es verdadero, es también audaz. Tello, con la ayuda de algún cómplice compasivo o quizás por su propia astucia, logró escapar de su celda. No huyó solo, corrió a liberar a Tasgona y juntos, bajo el manto protector de la noche, emprendieron una huida desesperada hacia tierras cristianas, soñando con una vida donde su amor no fuera un crimen. Al amanecer, la fuga fue descubierta. El rey, ciego de ira, envió a sus mejores jinetes en su persecución, con órdenes claras de traerlos de vuelta, vivos o muertos. La pareja corría a través de campos y colinas, con el sonido de los cascos de los caballos persiguiéndoles cada vez más cerca. El miedo les daba alas, pero el cansancio empezaba a hacer mella. Finalmente, acorralados, sin escapatoria posible, llegaron a la cima de aquella peña solitaria que se erguía como un último bastión frente a la vega. Abajo, los soldados del rey se acercaban cerrando el cerco. Miraron atrás, la captura, la separación forzosa, la tortura o la muerte para Tello, y una vida de encierro y deshonra para Tasgona. Miraron adelante, el abismo, un salto hacia lo desconocido. Se miraron a los ojos por última vez. En esa mirada compartieron todo el amor, toda la desesperación y una decisión irrevocable. Antes que ser separados en vida, elegirían la unión eterna en la muerte. Abrazados fuertemente, como si quisieran fundirse en un solo ser, dieron un paso al frente y se arrojaron al vacío desde lo alto de la peña. Los soldados que llegaron a la cima solo encontraron el silencio y el viento que barría la roca desnuda. Abajo yacían los cuerpos inertes de los dos amantes, unidos para siempre en un trágico final. Cuentan que incluso el rey moro, al contemplar la escena, se sintió conmovido por la fuerza de aquel amor que había preferido la muerte a la separación, y que quizás lamentó su intransigencia. Desde entonces, aquella montaña es conocida como la Peña de los Enamorados. Su perfil yacente parece velar el sueño eterno de Tello y Tasgona, y su leyenda perdura como un símbolo universal del amor que desafía todas las barreras. Un amor tan fuerte que ni la muerte misma pudo vencer, sino sellar para siempre en la memoria colectiva y en la piedra silenciosa de la montaña. El tesoro del barranco de las brujas, oro, hechizos y codicia. En las tierras ásperas y solitarias de Andalucía existen lugares que el tiempo y el miedo han marcado con nombres inquietantes. Uno de ellos es el Barranco de las Brujas, un cañón abrupto y sombrío. A menudo situado en las sierras, la ubicación exacta varía según la versión local de la leyenda,
pudiendo encontrarse en Granada, Almería u otras provincias. Un lugar que la gente del campo evitaba al caer la noche y que se asociaba con aquelarres, hechizos y presencias oscuras. Cuentan las leyendas más antiguas, esas que los abuelos narraban junto al fuego en las noches de invierno, que este barranco no siempre fue un lugar temido solo por sus sombras. Se decía que en tiempos remotos, quizás durante la ocupación musulmana o en épocas de bandolerismo y contrabando, un grupo de personas acumuló allí una gran fortuna. ¿Quiénes eran? Algunos relatos hablan de un tesoro morisco escondido antes de la Reconquista, otros del botín de salteadores de caminos, y las versiones más populares y extendidas de un grupo de brujas o hechiceras que habitaban en las cuevas del barranco. Estas brujas, según se murmura, no solo poseían conocimientos arcanos sobre hierbas, conjuros y el vuelo nocturno, sino que también habían amasado una considerable cantidad de oro, joyas y monedas preciosas, fruto de pactos oscuros, robos mágicos o quizás tesoros encontrados mediante sus artes adivinatorias. Guardaban su riqueza en un lugar secreto dentro del barranco, una cueva oculta tras una cascada, una grieta disimulada entre las rocas o bajo las raíces de un árbol retorcido y centenario. Pero las brujas sabían que la codicia humana es un imán poderoso y que su tesoro, si era descubierto, atraería a buscadores sin escrúpulos. Para protegerlo, no confiaron solo en el secreto de su ubicación. Lanzaron sobre él una poderosa maldición, un hechizo destinado a castigar a cualquiera que osara buscar o apoderarse de su oro maldito. Se decía que la maldición adoptaba formas diversas y terribles. Algunos contaban que quien encontrara el tesoro sería cegado por su propio brillo, perdiendo la vista para siempre. Otros aseguraban que el oro se convertiría en cenizas o carbones al ser tocado por manos impuras o codiciosas. Las versiones más siniestras hablaban de que el buscador sería acosado por visiones terroríficas, perdería la razón o sería arrastrado por las propias brujas a su mundo de sombras, desapareciendo sin dejar rastro. El barranco mismo parecía proteger el secreto, provocando derrumbes inesperados, tormentas súbitas o haciendo que los intrusos se perdieran en su laberinto de rocas y senderos confusos. A pesar de la maldición y del temor que inspiraba el lugar, la leyenda del tesoro del barranco de las brujas nunca dejó de tentar a los más audaces o desesperados. A lo largo de los siglos no faltaron quienes, impulsados por la pobreza o la simple avaricia, se aventuraron en sus profundidades en busca de la fortuna escondida. Las historias sobre estos buscadores de tesoros son variadas y a menudo trágicas. Se habla de hombres que entraron en el barranco al atardecer, llenos de esperanza, y nunca más se supo de ellos. Otros regresaron con las manos vacías, pero con la mirada perdida, balbuceando historias incoherentes sobre sombras danzantes, risas macabras que resonaban entre las peñas o figuras espectrales que les cerraban el paso. Alguno afirmó haber visto el brillo del oro en una cueva, pero al acercarse una fuerza invisible lo arrojó hacia atrás, o una serpiente monstruosa surgió para proteger el botín. ¿Existió realmente el tesoro? ¿Fueron las brujas sus guardianas? ¿O es la leyenda una forma de explicar las desapariciones y accidentes ocurridos en un paraje peligroso por naturaleza, atribuyéndolos a fuerzas sobrenaturales? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí perdura es la leyenda, el nombre del barranco y la advertencia implícita en su historia. El tesoro del barranco de las brujas sigue siendo un símbolo de la codicia castigada, un recordatorio de que hay riquezas que es mejor no buscar y lugares que es más prudente respetar. Y quizás, en alguna noche de luna nueva, si aguzas el oído cerca del barranco, aún puedas escuchar el eco lejano de las risas de las brujas, guardianas eternas de un oro maldito que sigue esperando, oculto y protegido en el corazón de las sombras. La tragantía y el lamento de la mazmorra. En las escarpadas tierras de Jaén, donde la Sierra de Cazorla se alza imponente como un guardián de piedra, se encuentra el Castillo de la Yedra. Una fortaleza antigua, testigo de 1000 batallas y silencioso custodio de secretos y leyendas. Una de las más escalofriantes que susurran sus muros es la de la Tragantía, una historia nacida del miedo, la guerra y un amor paternal que se tornó en terrible abandono. Cuentan que hace muchísimos años, cuando las luchas entre moros y cristianos teñían de sangre los campos andaluces, vivía en el Castillo de la Yedra un poderoso rey moro. Tenía una hija, una joven princesa de belleza radiante y corazón puro, la luz de sus ojos y su más preciado tesoro. Pero los tiempos eran sombríos. Las huestes cristianas, comandadas por el arzobispo de Toledo, avanzaban implacables, conquistando fortalezas y dejando un rastro de devastación a su paso. Su objetivo era claro: Cazorla y su castillo. El rey moro, viendo el peligro inminente y temiendo por la vida y sobre todo por el honor de su amada hija,
tomó una decisión desesperada. Sabía que si los cristianos tomaban el castillo, la princesa podría morir en la lucha, o peor aún, ser hecha cautiva, esclava y deshonrada por el resto de sus días. Antes que permitir tal destino, decidió esconderla. En las profundidades del castillo existían unas mazmorras secretas, un laberinto subterráneo olvidado por casi todos. Allí, en una estancia oculta, decidió el rey refugiar a su hija. «Hija mía», le dijo con el corazón encogido, «aquí estarás a salvo. Te dejo provisiones y aceite para las lucernas. Espéranos, volveremos a por ti tan pronto como hayamos expulsado al enemigo o encontrado un lugar seguro». La princesa, aunque asustada, confió en la palabra de su padre. Un aciago día, quizás coincidiendo con la festividad de San Juan como gustan de añadir los relatos, el rey llevó a su hija a la mazmorra secreta. Tras dejarle alimentos y luz, selló la entrada con una pesada losa de piedra, disimulada para que nadie pudiera encontrarla. Él y sus hombres más leales se prepararon para la defensa, o si era necesario para una huida estratégica, con la promesa de regresar. Pero el destino, a menudo cruel y caprichoso, tenía otros planes. Apenas habían iniciado la retirada o la maniobra defensiva, una lluvia de flechas cristianas sorprendió al rey y a su escolta. El monarca cayó herido de muerte, llevándose consigo a la tumba el secreto de la ubicación exacta de la mazmorra, donde su hija esperaba, confiada, su regreso. Las tropas cristianas tomaron el castillo de la Yedra, encontrándolo casi vacío, pero en buen estado. Decidieron establecerse allí, reforzando sus defensas, sin sospechar siquiera la tragedia que se desarrollaba bajo sus pies. Mientras tanto, en la oscuridad húmeda y silenciosa de la mazmorra, la princesa esperaba. Pasaron los días, las semanas, los meses. Las provisiones menguaban, el aceite de las lucernas se consumía hasta la última gota, y la esperanza comenzaba a transformarse en angustia, luego en terror y finalmente en una desesperación insondable. Nadie venía. El silencio era su única compañía, roto solo por el latir de su propio corazón asustado y el corretear de alguna alimaña en la oscuridad. Abandonada, olvidada por el mundo, sumida en la más absoluta soledad y oscuridad, algo terrible comenzó a sucederle. El hambre, el miedo, la desesperación y quizás alguna oscura maldición del lugar obraron una metamorfosis espantosa. Su cuerpo delicado empezó a cambiar, a deformarse. Su piel tersa se volvió escamosa, sus miembros se alargaron y retorcieron. La hermosa princesa se estaba convirtiendo en un ser monstruoso, mitad mujer, mitad serpiente o lagarto, una criatura de pesadilla condenada a vagar eternamente por las entrañas del castillo. Y desde entonces, cuentan los habitantes de Cazorla y sus alrededores, en las noches tranquilas, especialmente en la noche de San Juan, se puede oír un lamento desgarrador que surge de las profundidades del castillo de la Yedra. Es la voz de la tragantía, el eco eterno de la princesa olvidada, que canta su pena con una melodía fantasmal y aterradora. Yo soy la tragantía, hija del rey moro. Quien me oiga cantar no verá la luz del día, ni la noche de San Juan. Un aviso lúgubre, un lamento que hiela la sangre y recuerda la tragedia de una princesa abandonada, transformada por el dolor y la soledad en un monstruo que llora su destino en la oscuridad perpetua del castillo. El último suspiro del rey moro. Era un frío día de enero de 1492. El invierno no solo helaba los campos de la Vega Granadina, sino también el corazón del último reino musulmán en la península ibérica. Tras siglos de esplendor, tras años de asedio y luchas internas, la orgullosa Granada, joya del Al-Ándalus, estaba a punto de caer en manos de los reyes católicos, Fernando e Isabel. En el corazón de esta tragedia histórica se encontraba un hombre, Abu Abdallah Muhammad XII, más conocido por los cristianos como Boabdil y apodado por su propio pueblo como el Sogoibi, el desdichado. Era el último sultán nazarí, el último eslabón de una dinastía que había construido la maravilla incomparable de la Alhambra, ese palacio rojo que flotaba como un sueño sobre la colina. Llegó el momento inevitable de la rendición. Las crónicas y las leyendas se entrelazan al describir la escena. Boabdil, vestido con el luto que ya sentía en el alma, cabalgando al encuentro de los monarcas cristianos a las afueras de la ciudad. Con manos temblorosas, entregó las llaves de Granada, las llaves de su reino perdido, las llaves de su hogar y de su historia. Fue un gesto cargado de simbolismo, el fin de una era. Las lágrimas, dicen, asomaron a sus ojos, pero las contuvo con la dignidad que le quedaba. Como parte del acuerdo de capitulación, a Boabdil y a su séquito
Se les permitió retirarse a un pequeño señorío en las Alpujarras, esas montañas agrestes que se alzan al sur de Granada. Comenzó así el amargo camino del exilio, dejando atrás los palacios, los jardines perfumados, los patios de ensueño y la ciudad que había sido cuna y tumba de su linaje. La comitiva real avanzaba lentamente, envuelta en un silencio pesado, roto solo por el sonido de los cascos de los caballos y algún sollozo contenido. Cuando alcanzaron una colina, un altozano desde el cual aún se podía contemplar una última y sobrecogedora vista de Granada, Boabdil detuvo su caballo. No pudo evitarlo. Giró la cabeza y sus ojos buscaron, a través de la distancia y de la bruma de sus propias lágrimas, la silueta inconfundible de la Alhambra recortándose contra el cielo. Allí estaba, majestuosa e inalcanzable, la ciudad palatina que había sido su hogar, el símbolo de todo lo que había perdido. La visión de sus torres bermejas, de sus murallas altivas, ahora en manos extrañas, le desgarró el alma. El dolor contenido durante la entrega de llaves estalló entonces en un profundo y desconsolado suspiro. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas. Lloró por su reino perdido, por su destino aciago, por la belleza que dejaba atrás y que nunca más volvería a poseer. Fue en ese preciso instante de debilidad y desconsuelo cuando, según cuenta la leyenda con una crudeza que hiela la sangre, su propia madre, la sultana Aixa al-Horra, una mujer de carácter férreo que nunca le había perdonado las disputas internas que debilitaron el reino, se acercó a él. Lejos de ofrecer consuelo, le espetó unas palabras que resonarían a través de los siglos, tan duras como la piedra de la sierra. Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Aquellas palabras, cargadas de reproche y desprecio, debieron ser para Boabdil un golpe aún más doloroso que la propia pérdida de Granada, un epitafio cruel para su reinado y su figura histórica. Desde aquel día, aquella colina desde donde el último rey moro lanzó su último suspiro y recibió la más dura reprimenda, es conocida por todos como el Suspiro del Moro, un nombre que encapsula la tristeza del exilio, la nostalgia por el paraíso perdido y la dureza de un final sin gloria. Un lugar donde el viento parece todavía susurrar el eco de aquel lamento real, recordándonos la fragilidad del poder y la profunda melancolía que acompaña a las grandes pérdidas de la historia. La leyenda de los Abencerrajes, traición y sangre en la Alhambra. En los tiempos del reino nazarí de Granada, cuando la Alhambra bullía de vida cortesana, intrigas y pasiones ocultas, dos familias nobles rivalizaban por el favor del sultán y el poder en la sombra, los Abencerrajes y los Segríes. Los Abencerrajes eran conocidos por su valor en la batalla, su linaje antiguo y su gallardía. Los Segríes por su astucia, su influencia política y una ambición que no conocía límites. Entre ambas familias existía una tensión latente, una enemistad apenas disimulada que esperaba la menor chispa para estallar en llamas. La leyenda, teñida con los colores del romance prohibido y la venganza, cuenta que la chispa que encendió la tragedia fue un amor imposible. Se dice que un joven y apuesto caballero Abencerraje osó poner sus ojos, y quizás su corazón, en una dama perteneciente a la familia real o muy cercana a ella, tal vez incluso la favorita del propio sultán Muley Hasen. Otros relatos sugieren que fue una dama segrí la que se enamoró de un Abencerraje, desafiando el odio entre sus clanes. Sea como fuere, este amor clandestino, real o inventado por la malicia, llegó a oídos de los segríes. Vieron en ello la oportunidad perfecta para deshacerse de sus rivales de una vez por todas. Urdiendo una trama cruel y calculadora, los segríes acusaron a los Abencerrajes de traición ante el sultán. Les susurraron al oído historias de conspiraciones, de deslealtad, y sobre todo, avivaron las llamas de los celos reales mencionando el supuesto romance del caballero Abencerraje con la dama prohibida. El sultán, ya fuera por creer las calumnias, por temor a una sublevación o cegado por los celos, dio crédito a las insidias y accedió al plan de exterminio propuesto por los segríes. La trampa fue tendida con una frialdad aterradora. Se organizó una fiesta o una reunión en los salones de la Alhambra, quizás con el pretexto de discutir asuntos de Estado o simplemente para disfrutar de una velada de música y poesía. Convocaron a los principales caballeros de la familia Abencerraje, unos 37 según las versiones más extendidas de la leyenda. Confiados sin sospechar la oscura trama que se cernía sobre ellos, los caballeros acudieron a la cita. Fueron conducidos a uno de los patios más hermosos del palacio, un lugar que hoy lleva precisamente su nombre, la sala o el patio de los Abencerrajes. Mientras admiraban la belleza de la arquitectura,
la delicada fuente de mármol que ocupa el centro, o quizás mientras esperaban la llegada del sultán, las puertas se cerraron tras ellos. De las sombras surgieron los verdugos, hombres armados leales a los egríes y al sultán. Lo que siguió fue una masacre. Uno a uno los caballeros abencerrajes fueron degollados sin piedad. La leyenda cuenta que sus cabezas eran arrojadas a la taza de la fuente central, tiñendo el agua cristalina de un rojo espantoso. El patio, antes un lugar de belleza serena, se convirtió en un escenario de horror y traición. El sonido del agua que fluía por los canalillos se mezcló con los últimos suspiros de los caballeros asesinados. Se dice que la sangre derramada fue tanta y la injusticia tan grande que penetró en el mármol blanco de la fuente y de los canalillos que recorren el suelo del patio. Y aquí la leyenda adquiere su matiz más persistente y visible. Aseguran que aún hoy, si te fijas bien en el fondo de la fuente y en los pequeños canales, puedes distinguir unas manchas oscuras de un tono herrumbroso que no son otra cosa que la sangre imborrable de los abencerrajes, un testimonio mudo de la masacre ocurrida siglos atrás, una mancha que ni el tiempo ni el agua que corre incesantemente han logrado limpiar del todo. Verdad histórica o embellecimiento romántico de las luchas de poder que sin duda existieron en la corte nazarí. La leyenda de los abencerrajes perdura como una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, los celos y la traición. Y cada vez que un visitante contempla la serena belleza del patio de los abencerrajes, no puede evitar sentir un escalofrío al recordar la oscura historia que sus muros y su fuente parecen seguir susurrando. El cachorro de Triana y el último suspiro hecho arte. En el arrabal de Triana, cuna de marineros, alfareros y flamencos, allá por el siglo XVII, vivía un imaginero de renombre llamado Francisco Antonio Ruiz Gijón. Un artista con manos de ángel y alma sensible, capaz de arrancar del madero las más profundas emociones humanas y divinas. Por aquel entonces, la Hermandad del Patrocinio le había hecho un encargo de gran trascendencia: esculpir una imagen de Cristo en el momento de su expiración. Un Cristo que conmoviera los corazones y reflejara el dolor supremo de la muerte en la cruz. Ruiz Gijón aceptó el desafío, pero sentía que le faltaba algo. Buscaba un rostro, una expresión que capturara con veracidad insuperable ese instante límite entre la vida y la muerte, la agonía y la entrega. Recorría las calles de Sevilla, observaba a los enfermos en los hospitales, meditaba ante otros crucificados, pero no encontraba la inspiración definitiva. Quería algo más que la mera representación. Anhelaba la verdad descarnada del último suspiro. La leyenda nos cuenta que al otro lado del río Guadalquivir, en el bullicioso y a veces peligroso barrio de Triana, vivía un gitano de buena planta y fama algo pendenciera. Le apodaban el Cachorro. Algunos dicen que era por su juventud y su aire desafiante. Otros, que por su agilidad y fiereza. Era conocido en las tabernas y en los corrales, un hombre de pasiones fuertes y quizás de amores turbulentos. Una noche, mientras Ruiz Gijón regresaba a su taller, quizás pensativo y algo desanimado por su búsqueda infructuosa, el destino le hizo testigo de una escena trágica. Cerca del convento del Patrocinio o en alguna callejuela oscura del barrio, escuchó un grito desgarrador, el sonido metálico de una reyerta y el quejido profundo de un hombre herido de muerte. Al acercarse con cautela, vio a un hombre tendido en el suelo, agonizando. La luz de un candil o de la luna reveló su rostro en el preciso instante en que la vida se le escapaba. Era el Cachorro. Había sido apuñalado, víctima de una disputa pasional, de unos celos infundados o de una vieja rencilla, quién sabe. Lo que impactó al imaginero no fue solo la tragedia de la muerte violenta, sino la expresión del rostro del gitano en ese último trance. Sus ojos entreabiertos, la boca ligeramente desencajada en un último aliento, la tensión de los músculos faciales reflejando el dolor, la sorpresa y una suerte de abandono final. Era la imagen misma de la agonía serena, la expresión exacta que tanto había buscado para su Cristo. Grabando a fuego cada detalle en su memoria privilegiada de artista, Ruiz Gijón corrió a su taller. Con el alma estremecida y las manos febriles, comenzó a trabajar en la madera. Trasladó al cedro la expresión moribunda del Cachorro, cada matiz de dolor, cada sombra de angustia, cada signo del espíritu abandonando la carne. Cuando la talla del Cristo de la expiración estuvo terminada, Sevilla entera quedó conmocionada. Nunca antes se había visto una imagen que reflejara con tanta crudeza y realismo el momento de la muerte. Era un Cristo profundamente humano en su sufrimiento divino. La gente del barrio de Triana, al contemplar la imagen, reconoció al instante en aquel rostro los rasgos, la expresión, el último gesto de su vecino el Cachorro. Y así,
La imagen sagrada comenzó a ser conocida popularmente con el nombre de su modelo involuntario, el Cristo del Cachorro, un apodo que ha perdurado a través de los siglos, uniendo para siempre la devoción religiosa con la memoria de una tragedia callejera y el genio de un artista que supo encontrar la inspiración en el umbral mismo de la muerte. Desde entonces, cada Viernes Santo, cuando el cachorro procesiona por las calles de Sevilla, arrastrando tras de sí un silencio sobrecogedor, muchos recuerdan la leyenda de aquel gitano trianero, cuyo último suspiro quedó inmortalizado en la madera, transformando una muerte anónima en una de las imágenes más veneradas y conmovedoras de la Semana Santa sevillana. Un testimonio de cómo el arte puede surgir de los lugares más inesperados y cómo una tragedia puede paradójicamente dar vida a una obra eterna. El Cortijo Jurado, ecos de misterio y sombras. En las afueras de Málaga, en el distrito de Campanillas, se alzan los muros vetustos y silenciosos de una edificación que parece arrancada de una pesadilla gótica. El Cortijo Jurado no es solo un edificio abandonado, es un imán para las historias oscuras, un lugar donde el pasado parece negarse a morir y donde las sombras susurran secretos inconfesables a quienes se atreven a escuchar. Construido en el siglo XIX por la poderosa familia Heredia, una de las sagas más influyentes de la Málaga industrial, el Cortijo fue concebido como una próspera explotación agrícola y burguesa. Con su imponente fachada, sus numerosas estancias, su torreón de vigilancia y hasta una capilla, reflejaba la riqueza y el estatus de sus dueños. Pero tras el esplendor inicial, una pátina de misterio y horror comenzó a adherirse a sus paredes como la hiedra oscura que hoy las escala. Las leyendas más negras, esas que se cuentan en voz baja y provocan escalofríos, hablan de sucesos terribles ocurridos entre sus muros durante finales del siglo XIX y principios del XX. Se murmura que el Cortijo fue escenario de algo más que labores agrícolas. Se habla de desapariciones inexplicables de muchachas jóvenes, de entre 18 y 21 años, procedentes de los pueblos cercanos. Chicas humildes cuyo rastro se perdía para siempre, como si la tierra se las hubiera tragado. ¿Qué ocurría con ellas? Aquí la leyenda se adentra en lo macabro. Se dice que estas jóvenes eran secuestradas y llevadas al Cortijo para ser víctimas de rituales sádicos y depravados, quizás de naturaleza satánica, perpetrados por miembros de familias adineradas y poderosas de la época. A menudo se señala no solo a los Heredia, sino también a los Larios, otra influyente familia, aunque no hay pruebas históricas concluyentes. Se habla de torturas, vejaciones y asesinatos, cuyos ecos de sufrimiento habrían quedado impregnados en la propia esencia del lugar. Para añadir más leña al fuego del misterio, se cuenta que existen túneles subterráneos que conectaban el Cortijo Jurado con otra finca cercana, el Cortijo Colmenares, perteneciente a los Larios. Estos pasadizos secretos habrían servido para trasladar a las víctimas discretamente, o quizás para deshacerse de los cuerpos sin dejar rastro. La idea de una red oculta bajo tierra añade una dimensión aún más siniestra a la leyenda. Con el paso del tiempo, el Cortijo cambió de manos, fue abandonado y recuperado varias veces, pero su fama oscura nunca lo abandonó. Al contrario, creció con cada nuevo testimonio de fenómenos extraños. Visitantes furtivos, investigadores de lo paranormal y simples curiosos han relatado experiencias inquietantes dentro de sus muros decrépitos. Hablan de sombras que se deslizan por pasillos vacíos, de figuras fantasmales que se asoman a las ventanas desvencijadas, especialmente la de una mujer que parece observar desde el torreón. Se escuchan ruidos inexplicables, susurros en habitaciones donde no hay nadie, lamentos ahogados, el sonido metálico de cadenas arrastrándose, gritos desgarradores que parecen surgir de la nada y helar la sangre. Hay quien ha sentido descensos bruscos de temperatura, como si un aliento gélido les rozara la nuca, o una sensación opresiva de angustia y miedo que les impulsa a huir despavoridos. Luces que se encienden y apagan solas, objetos que se mueven sin explicación. El catálogo de sucesos paranormales atribuidos al Cortijo Jurado es extenso y persistente. A lo largo de los años ha habido varios intentos de rehabilitar el lugar, incluyendo un ambicioso proyecto para convertirlo en un hotel de lujo que nunca llegó a materializarse, alimentando aún más las especulaciones sobre una posible maldición que impide su renacimiento. Hoy, el Cortijo Jurado permanece allí, en su colina, como un gigante dormido y herido, envuelto en su aura de misterio. Sus muros desconchados guardan silencio, pero la leyenda sigue viva, atrayendo a aquellos fascinados por lo oculto y lo inexplicable. ¿Son solo historias fruto de la sugestión y el abandono? ¿O acaso entre esas ruinas aún vagan los ecos de un pasado terrible, esperando a que alguien escuche sus lamentos en la quietud de la noche malagueña?
La respuesta, quizás, sigue oculta en las sombras del cortijo jurado. La bella Susona, amor, traición y arrepentimiento, corría el último cuarto del siglo XV en Sevilla. Eran tiempos convulsos, de sospechas y miedo, especialmente para los judíos conversos, aquellos que se habían visto obligados a abrazar el cristianismo, pero que eran constantemente vigilados y acusados de practicar su antigua fe en secreto. La Inquisición extendía su sombra implacable, y la convivencia entre las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, que una vez floreció, se marchitaba bajo el peso de la intolerancia. En este ambiente cargado de tensión, en el corazón del barrio que hoy conocemos como Santa Cruz, antigua judería de la ciudad, vivía una joven de belleza legendaria. Su nombre era Susana ben Susón, aunque todos la conocían como la Bella Susona. Era hija de Diego Susón, un rico comerciante converso, uno de los hombres más influyentes y acaudalados de la comunidad judeoconversa sevillana. La belleza de Susona era tal que se decía que iluminaba las estrechas callejuelas del barrio, y que no había caballero cristiano ni joven judío que no suspirara por ella. Pero el corazón de Susona ya tenía dueño. Se había enamorado perdidamente de un apuesto caballero cristiano, perteneciente a una de las familias más nobles y principales de Sevilla. Su amor era secreto, peligroso, una flor prohibida que crecía entre dos mundos enfrentados. Se veían a escondidas, bajo la cómplice oscuridad de la noche sevillana, conscientes del abismo que los separaba y del riesgo que corrían si su relación era descubierta. Mientras Susona vivía su amor clandestino, su padre, Diego Susón, hervía de resentimiento y temor ante la creciente presión de la Inquisición y las autoridades cristianas. Viendo cómo sus correligionarios eran perseguidos, humillados y despojados de sus bienes, decidió que no podía seguir soportando la situación. Reunió en secreto a otros conversos influyentes y ricos como él, banqueros, comerciantes, hombres de leyes, y juntos comenzaron a tramar una conspiración. Planeaban un levantamiento armado, un golpe audaz para hacerse con el control de la ciudad, matar a las principales autoridades cristianas y poner fin a la persecución. Acordaron reunir armas y fijaron una fecha para el alzamiento. Una noche, mientras los conspiradores se reunían en casa de Diego Susón para ultimar los detalles del plan, la bella Susona escuchó, oculta tras una puerta o una cortina, toda la conversación. Oyó hablar de armas, de listas de nombres que debían morir, de la señal para iniciar la revuelta. El terror se apoderó de ella, no solo por la violencia que se avecinaba, sino por algo mucho más personal y desgarrador. Si la conspiración triunfaba, su amado caballero cristiano, miembro de una de las familias que sin duda estarían en la lista de los condenados, moriría. Susana se encontró atrapada en un dilema atroz. Por un lado estaba la lealtad a su padre, a su pueblo, a su sangre. Por otro, el amor por su caballero, un amor que la había hecho soñar con un futuro imposible. El miedo a perderlo fue más fuerte que cualquier otro vínculo. En un acto desesperado, movida por el pánico y el amor, corrió en mitad de la noche a buscar a su amante. Entre lágrimas y sollozos, le confesó todo lo que había oído, le reveló los nombres de los conspiradores y los detalles del plan. Le suplicó que se pusiera a salvo. El caballero, horrorizado por la noticia pero consciente de su deber como cristiano y noble, no dudó. Acudió inmediatamente ante el asistente de la ciudad, la máxima autoridad de Sevilla en aquel tiempo, Diego de Merlo, y le relató todo lo que Susana le había contado. La reacción fue inmediata. Esa misma noche, antes de que los conspiradores pudieran mover un dedo, fueron arrestados en sus casas. Diego Susón y los principales cabecillas fueron interrogados, torturados y finalmente ejecutados en la hoguera por traición y herejía en el Prado de San Sebastián. La conspiración fue ahogada en sangre antes de nacer. Susana había salvado la vida de su amado, pero a un precio terrible. Había traicionado a su padre, a su gente, y había causado su muerte. El remordimiento la consumió. Además, fue repudiada por ambas comunidades. Los cristianos la veían como la hija de un traidor, y aunque había revelado la trama, su origen converso siempre sería una mancha. Los pocos conversos que sobrevivieron la señalaban como la delatora, la causante de la desgracia. Su amado caballero, una vez pasado el peligro, la abandonó, quizás por miedo, por conveniencia o por desprecio a su traición familiar. Sola, despreciada y atormentada por la culpa, la bella Susana se refugió en un convento. Pasó el resto de sus días sumida en la penitencia y el arrepentimiento. Antes de morir, dejó una última y macabra voluntad. Pidió que una vez fallecida, separaran su cabeza del cuerpo y la colgaran sobre la puerta de la casa donde había vivido, en la calle que hoy lleva el nombre de calle Muerte y Vida. Aunque la ubicación exacta es disputada, a menudo se sitúa cerca de la actual calle Levíes.
Quería que su calavera sirviera como ejemplo y advertencia para todos sobre las terribles consecuencias de la traición nacida de una pasión ciega y como símbolo perpetuo de su profundo arrepentimiento. Cuentan que su voluntad se cumplió y que la calavera de la bella Susona permaneció allí, expuesta a la vista de todos durante muchos años hasta que el tiempo la consumió. Hoy, en la fachada de una casa en el antiguo barrio judío, un azulejo con una calavera recuerda esta triste leyenda, la historia de un amor imposible que terminó en traición, muerte y un arrepentimiento que buscó su expiación incluso más allá de la tumba. Santas Justa y Rufina, la fe de las alfareras. Viajemos atrás en el tiempo a la Híspalis romana del siglo III después de Cristo, una ciudad bulliciosa, parte del vasto imperio romano, donde convivían las costumbres locales con los cultos impuestos desde Roma. En el corazón de Triana, ese barrio alfarero por excelencia, vivían dos hermanas llamadas Justa y Rufina. Eran jóvenes, humildes y trabajadoras, dedicadas al noble oficio de moldear el barro, creando con sus manos vasijas, cacharros y objetos de cerámica que vendían para ganarse el sustento. Pero Justa y Rufina no solo compartían la sangre y el oficio, compartían también una fe profunda y clandestina en Jesucristo. En una época en que el cristianismo era perseguido y considerado una amenaza para el orden imperial, ellas mantenían viva la llama de su creencia en la intimidad de su hogar y en la pequeña comunidad cristiana de Híspalis. Su fe era su mayor tesoro, más valiosa que cualquier pieza de cerámica salida de su torno. Llegó el mes de julio, y con él las fiestas adonías, celebraciones paganas en honor a Adonis, que incluían procesiones y ritos dedicados a la diosa Salambó, una deidad fenicia asimilada a Venus. Una de estas procesiones pasó frente al puesto donde Justa y Rufina vendían sus mercancías. Los participantes, enfervorizados, exigieron a las hermanas que contribuyeran económicamente para el culto o que adoraran la imagen del ídolo que portaban. Justa y Rufina, firmes en su fe cristiana, se negaron rotundamente. Para ellas solo existía un Dios verdadero y no podían rendir pleitesía a imágenes de barro o piedra creadas por manos humanas, por muy veneradas que fueran por la multitud. Su negativa fue tomada como una ofensa, un desafío a las tradiciones y a la autoridad romana. La multitud, enfurecida, se abalanzó sobre su puesto y en un arrebato de furia destrozó todas las vasijas y cacharros que con tanto esfuerzo habían creado. La respuesta de las hermanas, según cuenta la leyenda, no fue de miedo, sino de indignación y celo por su fe. En un acto de valentía, derribaron la imagen del ídolo pagano que les presentaban, haciéndola añicos contra el suelo. Este acto fue la gota que colmó el vaso. Fueron inmediatamente arrestadas y llevadas ante Diogeniano, el prefecto de Híspalis. Diogeniano intentó primero persuadirlas para que abjuraran de su fe cristiana y ofrecieran sacrificios a los dioses romanos. Les prometió riquezas y favores si cedían. Les amenazó con torturas terribles si persistían en su obstinación. Pero Justa y Rufina se mantuvieron firmes. Ni las promesas ni las amenazas lograron quebrar su voluntad. Su amor por Cristo era más fuerte que el miedo al dolor o el deseo de bienes terrenales. Viendo que no podía doblegarlas, Diogeniano ordenó que fueran encarceladas y sometidas a crueles tormentos. Las torturaron con garfios de hierro, les hicieron caminar descalzas sobre vidrios rotos hasta la Sierra Morena, las dejaron sin comida ni agua en una prisión lóbrega, esperando que el sufrimiento las hiciera reconsiderar. Pero nada funcionó. Su fe, lejos de debilitarse, parecía fortalecerse con cada prueba. Finalmente, Diogeniano, exasperado por su resistencia inquebrantable, ordenó su muerte. Justa fue la primera en fallecer en la prisión, víctima de las torturas, el hambre y la sed. Su cuerpo fue arrojado a un pozo cercano. Rufina, que sobrevivió a su hermana, fue llevada al anfiteatro de la ciudad para ser devorada por un león. Pero según cuenta la piadosa leyenda, el león, en lugar de atacarla, se acercó a ella mansamente y le lamió las heridas, como reconociendo su santidad. Ante este prodigio, Diogeniano, lleno de rabia, ordenó que fuera degollada y su cuerpo quemado. Los restos de las mártires fueron recogidos en secreto por el obispo Sabino y otros cristianos, quienes les dieron sepultura. Siglos después, con el triunfo del cristianismo, Justa y Rufina fueron veneradas como santas patronas de Sevilla y del gremio de los alfareros, su oficio original. Su leyenda adquirió una nueva dimensión con la construcción de la Giralda, el antiguo alminar almohade convertido en campanario de la Catedral de Sevilla. Se cuenta que durante varios terremotos que sacudieron la ciudad a lo largo de los siglos, especialmente el de 1504 y el de Lisboa en 1755,
Las santas Justa y Rufina intervinieron milagrosamente desde el cielo, sosteniendo la torre para evitar que se derrumbara. Por eso es muy común verlas representadas en la iconografía sevillana flanqueando la giralda, sujetándola protectoramente con sus manos, a menudo portando también palmas de martirio y objetos de cerámica que recuerdan su origen humilde y su fe inquebrantable. Así, la historia de Santa Justa y Santa Rufina perdura en Sevilla, no solo como un relato de martirio cristiano, sino como un símbolo de la fortaleza que nace de la fe, de la resistencia frente a la opresión y de la protección celestial sobre la ciudad y su torre más emblemática. La Torre de la Malmuerta. Celos, sangre y piedra. En la Córdoba del siglo XV, ciudad de patios floridos, mezquitas convertidas en iglesias y callejuelas cargadas de historia, se yergue una torre albarrana, robusta y solitaria, conocida por un nombre que hiela la sangre, la Torre de la Malmuerta. Su presencia imponente no solo habla de defensas y murallas, sino que también susurra una leyenda oscura, un relato de pasión, celos y un crimen atroz. Cuentan las crónicas populares, esas que vuelan de boca en boca a través de los siglos, que en aquellos tiempos vivía en Córdoba un caballero de noble linaje, valiente en la batalla y respetado en la corte. Estaba casado con una dama de belleza excepcional y virtud intachable, a la que amaba profundamente. Su vida transcurría feliz, entre los lujos discretos de su posición y el amor que se profesaban. Pero el destino, a menudo caprichoso, llamó al caballero a cumplir con sus deberes lejos de Córdoba. Quizás fue una llamada del rey para ir a la guerra contra el reino de Granada, o alguna misión importante que lo mantuvo ausente durante largo tiempo. Durante su ausencia, la dama permaneció en la ciudad, llevando una vida recatada, fiel a la memoria y al amor de su esposo. Sin embargo, la envidia y la maledicencia, sombras que a menudo acompañan a la belleza y la felicidad, comenzaron a tejer una red de rumores infundados. Rivales del caballero, o quizás simplemente lenguas viperinas, empezaron a susurrar historias sobre la supuesta infidelidad de la dama. Se habló de encuentros secretos, de un amante furtivo, de miradas y sonrisas que ocultaban una traición. Eran mentiras, veneno destilado gota a gota, pero suficiente para sembrar la duda. Cuando el caballero regresó a Córdoba cansado del viaje o de la guerra, alguien se encargó de que esos rumores llegaran a sus oídos. Le pintaron un cuadro de deshonor, le hablaron de pruebas inexistentes, avivaron en su corazón la llama terrible de los celos. El caballero, agotado y quizás predispuesto por la distancia y las tensiones vividas, dio crédito a las calumnias. La duda se convirtió en certeza en su mente atormentada, y el amor que sentía por su esposa se transformó en una furia ciega y destructora. Una noche, consumido por una ira irrefrenable, el caballero irrumpió en sus aposentos. Sin escuchar explicaciones, sin dar lugar a la defensa, sin ver la inocencia en los ojos aterrados de su esposa, desenvainó su espada y la mató allí mismo. Algunas versiones de la leyenda añaden que también dio muerte al supuesto amante, encontrado en la casa o víctima de una emboscada posterior. La sangre inocente manchó las estancias que antes habían sido hogar de la felicidad. Demasiado tarde, como suele ocurrir en estas tragedias, el caballero descubrió la verdad. Quizás encontró pruebas irrefutables de la inocencia de su esposa, o los propios instigadores confesaron su mentira. El velo de los celos cayó de sus ojos, dejando al descubierto la magnitud de su error y la atrocidad de su crimen. El remordimiento lo consumió, un dolor mucho más profundo que cualquier herida de guerra. La noticia del crimen llegó a oídos del rey. Algunos dicen que Juan II, otros que Enrique III. El monarca, horrorizado por el suceso, pero quizás también queriendo aprovechar la fortuna del caballero o imponer una penitencia ejemplar, dictó una sentencia particular. En lugar de la ejecución, ordenó al caballero que, como expiación por su crimen y para lavar su honor manchado, construyera con su propia fortuna una torre defensiva para la ciudad de Córdoba. Y así se hizo. El caballero empleó sus riquezas en levantar la imponente torre que hoy conocemos. Una torre fuerte, sólida, destinada a proteger la ciudad, pero cuyo origen estaba manchado por la sangre de una inocente. Cuando la torre estuvo terminada, quedó para siempre bautizada con un nombre que recordaría la tragedia, la Torre de la Malmuerta. Otra versión de la leyenda, menos centrada en el crimen pasional y más en la astucia, cuenta que el caballero, para obtener el perdón real y los fondos para construir la torre, que en realidad era necesaria para la defensa de la ciudad, inventó o exageró la historia de la infidelidad y su justa venganza, presentándose como víctima de una deshonra que solo podía limpiarse con un gran servicio a la corona, como era la construcción de la torre. Sea cual sea la verdad histórica que se esconde tras el velo de la leyenda, la Torre de la Malmuerta sigue allí,
en la Plaza de Colón, como un monumento de piedra a los celos destructivos, a la injusticia y al arrepentimiento. Su nombre resuena como un eco lúgubre, recordando a todos los que pasan junto a ella la triste historia de la dama inocente que encontró la muerte a manos de quien más la había amado. La Virgen del Rocío y el misterio de la marisma. En las vastas y salvajes marismas que se extienden cerca de Almonte, en la provincia de Huelva, un paisaje de aguas cambiantes, arenas y pinares donde la naturaleza impone su ley, nació una de las devociones más profundas y multitudinarias de Andalucía. Es la historia del hallazgo prodigioso de una imagen de la Virgen María, un encuentro entre lo divino y lo terrenal en el corazón mismo de la naturaleza indómita. Cuentan las crónicas más antiguas, allá por el siglo XV, aunque algunos sitúan el hallazgo incluso antes, que un hombre recorría aquellos parajes solitarios. ¿Quién era? La leyenda duda. Unos dicen que era un cazador de la villa de Almonte, siguiendo el rastro de alguna pieza. Otros que era un pastor que apacentaba su ganado, quizás de la vecina Villa Manrique. Sea como fuere, se llamaba Gregorio Medina, y aquel día el destino le tenía reservado un encuentro que cambiaría la historia de aquellas tierras para siempre. Mientras caminaba por un lugar conocido como La Rosina, un paraje especialmente denso y agreste dentro de la marisma, algo llamó su atención. Entre la maleza impenetrable, cerca de un viejo y enorme acebuche, un olivo silvestre, vio un resplandor inusual, una luz suave que parecía emanar del tronco del árbol. Intrigado y quizás algo temeroso, se abrió paso entre las zarzas y los matorrales hasta llegar al árbol centenario. Allí, en el hueco del tronco, como si la propia naturaleza hubiera querido custodiarla, encontró una pequeña y hermosa imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Era una talla de singular belleza, vestida con ropajes sencillos, pero con un rostro sereno y dulce que irradiaba una paz sobrenatural. El cazador, o pastor, quedó maravillado y conmovido. Comprendió al instante que aquello no era un hallazgo casual, sino una señal divina, un regalo del cielo escondido en el corazón de la marisma. Lleno de fervor y alegría, Gregorio Medina decidió que aquella imagen tan hermosa no podía permanecer oculta en la soledad del bosque. Debía llevarla al monte para que todos pudieran venerarla. Con sumo cuidado la sacó del hueco del árbol y emprendió el camino de regreso a su villa, que distaba unas 3 leguas. El camino era largo y arduo a través de la marisma. Cansado por el esfuerzo y el peso de la imagen, decidió detenerse a descansar a la sombra de unos árboles. El sueño lo venció. Cuando despertó, sobresaltado, descubrió con angustia que la imagen de la Virgen ya no estaba a su lado. Había desaparecido. Desesperado desanduvo el camino buscando frenéticamente cualquier rastro. Volvió al lugar de La Rosina, al viejo acebuche donde la había encontrado, y allí estaba de nuevo, en el hueco del tronco, serena y luminosa como si nunca se hubiera movido. Comprendió entonces el mensaje. La Virgen no quería abandonar aquel lugar. Aquella marisma solitaria era el sitio que había elegido para recibir la devoción de sus fieles. Regresó al monte y contó a las autoridades y al clero lo sucedido. Al principio hubo escepticismo, pero ante la insistencia del hombre y la naturaleza prodigiosa del relato, decidieron acompañarlo hasta La Rosina. Al llegar al acebuche, todos pudieron contemplar con sus propios ojos la hermosa imagen de la Virgen. Ya no hubo dudas. Aquello era un milagro. Decidieron entonces construir allí mismo, en aquel lugar apartado y agreste señalado por la señora, una pequeña ermita para albergarla y rendirle culto. Fue el humilde origen del santuario que hoy conocemos. Con el tiempo, la devoción a aquella imagen encontrada en la marisma creció exponencialmente. Empezó a ser conocida como la Virgen de las Rosinas y más tarde como la Virgen del Rocío, quizás por el frescor matutino que envuelve las marismas o, como cuenta otra piadosa leyenda, por una época de sequía en la que tras rogarle a la Virgen comenzó a llover y el rocío de la lluvia cayó sobre ella, bautizándola con su nuevo nombre. Desde entonces, la Blanca Paloma, la reina de las marismas, como también se la conoce cariñosamente, atrae cada año a cientos de miles de peregrinos de toda Andalucía y del mundo entero, que recorren a pie, a caballo o en carretas los caminos que llevan hasta su ermita en una explosión de fe, folclore y sentimiento que convierte la soledad de la marisma en un río de fervor y alegría. Todo nacido de aquel encuentro misterioso entre un hombre sencillo y una imagen divina escondida en el corazón de un árbol. La encantada de la Alcazaba, un lamento entre almenas.
En las noches claras, cuando la luna llena baña con su luz de plata las antiguas murallas de la Alcazaba, sea la de Málaga, Almería u otra fortaleza andaluza con similar leyenda, hay quienes aseguran haber visto una figura etérea, una aparición fantasmal que vaga silenciosa entre las almenas y los patios olvidados. Es la Encantá, el espíritu de una princesa mora atrapada entre dos mundos por un amor imposible y una maldición que el tiempo no ha logrado borrar. Cuentan las historias más viejas, susurradas de generación en generación, que hace muchos siglos, cuando estas fortalezas eran el corazón palpitante del poder musulmán, vivía en ella una princesa de belleza sin igual. Hija del caid o del rey que gobernaba la plaza, su vida transcurría entre los lujos y las restricciones propias de su rango, rodeada de jardines perfumados y celosías que apenas dejaban entrever el mundo exterior. Pero el destino, a menudo travieso, quiso que su mirada se cruzara con la de un joven caballero cristiano. Quizás era un prisionero de guerra, cautivo en las mazmorras de la Alcazaba, tal vez un embajador llegado de tierras lejanas o incluso un audaz guerrero infiltrado. Los detalles varían, pero el resultado fue el mismo. Un amor fulminante y prohibido nació entre ellos, desafiando las barreras de la fe, la cultura y la guerra que separaban a sus pueblos. Sus encuentros eran secretos, robados a la noche, llenos de peligro y pasión. Se veían en rincones ocultos del palacio, bajo la sombra de los naranjos o en pasadizos olvidados, jurándose un amor eterno que se habían condenado desde el principio. La princesa soñaba con escapar junto a su amado a tierras cristianas, el caballero con rescatarla de su jaula dorada. Pero como suele ocurrir en las historias de amores prohibidos, su secreto fue descubierto. Quizás una criada indiscreta, un guardia celoso o la propia imprudencia de los amantes alertó al padre de la princesa. La furia del caid fue terrible. Ver a su hija enamorada de un enemigo, de un infiel, era una deshonra intolerable. El destino del caballero cristiano fue sellado de inmediato, la ejecución o la más oscura de las mazmorras. Y para la princesa, el castigo fue aún más cruel, pues buscaba no solo castigarla a ella, sino borrar la mancha de su linaje. Algunos dicen que el padre, desesperado y sintiéndose traicionado, recurrió a las artes oscuras, a un hechicero o a una maldición ancestral. Otros que fue la propia pena y desesperación de la princesa al saber muerto o desaparecido a su amado lo que la consumió hasta la muerte, pero atando su espíritu a la fortaleza por la fuerza de su dolor. Sea como fuere, la princesa quedó encantada, atrapada para siempre entre los muros que habían sido su hogar y su prisión, condenada a vagar como un espíritu errante, invisible la mayor parte del tiempo, pero destinada a mostrarse en ciertas noches especiales, a menudo en la víspera de San Juan o en noches de luna llena particularmente brillantes. Se dice que aparece como una figura luminosa y melancólica, vestida con ricos ropajes de seda que ondean aunque no sople el viento. A veces llora en silencio, asomada a una ventana, mirando hacia el mar o hacia las tierras cristianas donde soñó encontrar la felicidad. Otras veces se la ve caminar lentamente por los adarves, como buscando a su amor perdido, o sentada junto a una fuente, peinando sus largos cabellos negros con un peine de oro. Algunas versiones de la leyenda añaden que la Encantá custodia un tesoro oculto en algún lugar secreto de la Alcazaba, un tesoro fabuloso dejado por su padre o acumulado durante siglos, y que solo aquel que sea lo suficientemente valiente y puro de corazón para acercarse a ella sin temor y quizás realizar algún acto específico, como darle un beso, rezar una oración o descifrar un acertijo, podrá romper el encantamiento, liberar su alma atormentada y, como recompensa, obtener el tesoro escondido. Pero ay de aquel que se acerque con codicia o con miedo, pues la Encantá, aunque triste, sigue siendo un espíritu poderoso y puede arrastrar al incauto a su misma dimensión de sombras o hacerlo perder la razón. Así, noche tras noche, siglo tras siglo, la leyenda de la Encantá de la Alcazaba perdura. Un eco fantasmal del pasado, un lamento tejido con hilos de amor, traición y magia, que sigue resonando entre las piedras antiguas, esperando quizás a que alguien finalmente la libere de su eterna melancolía. La Atlántida perdida. ¿Un sueño sumergido frente a Cádiz? Hay nombres que resuenan con una fuerza especial en el imaginario colectivo, nombres que evocan misterio, grandeza y una pérdida irreparable. Quizás ninguno lo haga con tanta intensidad como el de la Atlántida. Fue el filósofo griego Platón, en sus diálogos Timeo y Critias, quien nos legó la historia de esta isla-continente legendaria, una civilización poderosa y avanzada que existió más allá de las columnas de Hércules. Platón la describió como una potencia marítima formidable,
con una capital de una magnificencia sin igual, construida en anillos concéntricos de tierra y agua, adornada con templos recubiertos de metales preciosos y gobernada por reyes descendientes del mismísimo Poseidón, dios de los mares. Era una utopía tecnológica y social, con una organización perfecta, ejércitos invencibles y una riqueza que desafiaba la imaginación. Pero la soberbia, como suele ocurrir en los relatos de los antiguos, corrompió a los atlantes. Olvidando la virtud de sus ancestros divinos, se volvieron codiciosos y expansionistas. Intentaron conquistar Atenas y otras regiones del Mediterráneo, pero fueron derrotados por la valentía de los atenienses. Y entonces, como castigo divino por su ibris, sobrevino la catástrofe. En un solo día y una noche terribles, violentos terremotos y una inundación descomunal hicieron que la isla de la Atlántida desapareciera bajo las aguas del mar, borrándola para siempre de la faz de la tierra. O eso creíamos. Durante siglos, la Atlántida ha sido buscada incansablemente. Fue una invención filosófica de Platón, una alegoría sobre la sociedad ideal y su caída. ¿O acaso se basó en recuerdos distorsionados de alguna civilización real o de una catástrofe natural olvidada como la erupción del volcán de Tera, Santorini? El debate sigue abierto, y es aquí donde nuestra mirada se vuelve hacia las costas de Andalucía, concretamente hacia el Golfo de Cádiz. ¿Por qué? Porque la descripción de Platón situaba la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, es decir, en el Océano Atlántico, justo a la salida del Estrecho de Gibraltar. Y esa ubicación geográfica coincide de manera sorprendente con el área que hoy ocupan las costas de Huelva y Cádiz, incluyendo el entorno del Parque Nacional de Doñana. Esta coincidencia ha alimentado numerosas teorías e investigaciones que sugieren que la Atlántida, o al menos el reino que pudo inspirar la leyenda platónica, podría haber estado situada precisamente aquí. Se argumenta que esta zona, en la desembocadura del Guadalquivir y el Guadalete, fue en la antigüedad un área rica en metales. Recordemos la cercanía de 300 metros, Tartessos y las minas de Huelva, con una intensa actividad comercial y cultural, y que además es geológicamente activa y susceptible a terremotos y tsunamis. Algunos investigadores y arqueólogos han ido más allá, afirmando haber encontrado evidencias que respaldarían esta hipótesis. Han señalado estructuras sumergidas detectadas mediante sonar o imágenes satelitales en las aguas poco profundas del Golfo de Cádiz, o formaciones geológicas peculiares en las marismas de Doñana que podrían interpretarse como restos de antiguas construcciones o canales, quizás similares a los descritos por Platón. Se habla de posibles ciudades memoriales construidas a imagen de la capital atlante tras su destrucción, o incluso de la propia capital sumergida bajo capas de lodo y arena acumuladas durante milenios. Se menciona la posible conexión con la misteriosa civilización de Tartessos, aquel reino rico y esquivo que floreció en esta misma área y que desapareció de forma enigmática casi al mismo tiempo que Platón situaba la caída de la Atlántida. ¿Podrían ser Tartessos y la Atlántida dos nombres para una misma realidad histórica magnificada por el mito? Sin embargo, hay que ser cautos. A pesar de las teorías fascinantes y de algunos hallazgos intrigantes, no existe hasta la fecha ninguna prueba arqueológica concluyente e irrefutable que demuestre que la Atlántida de Platón estuvo realmente en Cádiz o en Doñana. Muchas de las supuestas estructuras pueden tener explicaciones geológicas naturales, y la conexión con Tartessos sigue siendo objeto de intenso debate entre los expertos. Pero la leyenda persiste, tenaz y seductora. La idea de que bajo las aguas tranquilas del Golfo de Cádiz o enterrada bajo las arenas movedizas de Doñana pueda yacer una civilización perdida de esplendor inimaginable sigue alimentando sueños, expediciones y documentales. Es el poder del mito, la búsqueda eterna de nuestros orígenes y de paraísos perdidos. Así, la Atlántida en Cádiz se mantiene como una posibilidad fascinante, un capítulo más en el rico tapiz de leyendas que envuelven Andalucía. Un recordatorio de que a veces las historias más extraordinarias pueden tener sus raíces en los lugares más inesperados, esperando quizás a que una nueva marea o una nueva mirada revelen finalmente sus secretos sumergidos. Y así, hemos desenterrado juntos las leyendas que dan forma al espíritu de Andalucía, relatos de amor trágico, de sacrificio heroico, de apariciones misteriosas y ruinas encantadas. Cada historia es un reflejo del alma andaluza, apasionada, profunda y llena de memoria. Desde la fiereza del lagarto de Jaén hasta el suspiro del rey moro, desde la valentía de doña María Coronel hasta la melancolía de la bella Susona, estas leyendas no solo entretienen, sino que nos recuerdan que el pasado vive en cada piedra, en cada callejuela, en cada rincón de esta tierra mágica. Si disfrutaron este viaje por las leyendas de Andalucía,
No olviden dar me gusta, suscribirse al canal para más historias fascinantes y dejar en los comentarios cuál fue su favorita. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.